Vamos a orar juntos. Señor, que eres la vida de la salvación y la esperanza del cielo. Señor, por tu gran gracia de la cruz, hemos recibido la salvación y hemos sido conectados con el cuerpo del Señor, la Iglesia, para vivir cada día como tus obreros. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado. En particular, somos muy débiles y faltos, pero Señor nos ha llamado como profesores. Ayúdanos a atender siempre a tus palabras, estudiar la palabra de Dios e investigarla para que podamos obedecer a tus palabras y que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy, a través del tema de Nehemías, reedificó los muros de Jerusalén. Vamos a estudiar juntos la Biblia. Señor, ayúdanos para que podamos entender bien esta palabra. Guíanos. Te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Nehemías capítulo 2. La Biblia Nehemías capítulo 2, versículo 17. Nehemías 2, versículo 17. Os leo. Les dije, pues, vosotros veis el mar en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Y pasamos Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 15 a 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hasta aquí. Hoy vamos a ver sobre Nehemías, que reedificó los muros de Jerusalén. Vamos a ver qué dificultad y adversidad ha superado para reedificar los muros de Jerusalén y aprendemos las lecciones. Primero vamos a ver los antecedentes históricos. El libro de Nehemías es un libro escrito por Nehemías, quien dirigió el tercer regreso de cautiverio. Y es la historia de Israel desde el tercer regreso de cautiverio babilónico hasta aproximadamente el año 400 a.C. Pues el libro de Nehemías incluye la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el movimiento de reforma espiritual de los israelitas. Y como referencia, el libro de Esdras es la historia de Israel desde el primer regreso de cautiverio hasta justo antes del tercer regreso de cautiverio. Es decir, se trata de la construcción del templo de Zorobabel y el proceso de restauración y reconstrucción del pueblo elegido de Israel centrado en la reforma de Esdras. Conocer los antecedentes históricos nos ayuda en la hora de leer el libro de Esdras y Nehemías. Abajo están las 3 invasiones de Babilonia y 3 regresos de israelitas de cautiverio. Esto lo pueden leer. Y vamos a ver, por segundo, estructura básica del libro de Nehemías. El libro de Nehemías se divide en 2, capítulo 1 a 7, que habla de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías fue la persona que tomó la iniciativa y capítulo 8 a 13 habla de movimiento de reforma espiritual de los israelitas. Esto fue dirigido por Esdras. Lo que estudiaremos en esta hora son los capítulos 1 a 7, donde veremos a Nehemías, quien dirigió la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías, quien superó todas las dificultades y reconstruyó la ciudad de Jerusalén. Nehemías llegó a Jerusalén con el permiso y apoyo de Artajerjes, rey de Persia. Antes de reconstruir la ciudad, viajó por Jerusalén y vio él mismo que las murallas de la ciudad estaban completamente destruidas. Y Nehemías instó al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén, diciendo, y no estemos más en oprobio.
Sin embargo, donde hay la obra de Dios, también hay obra del diablo. Sanballat, Tobías y Gesem tomaron la iniciativa y amenazaron al pueblo de Judá y continuaron obstaculizando la reconstrucción del muro. Pero Nehemías completó la reconstrucción del muro en 52 días con fe en Dios, a pesar de numerosos obstáculos y amenazas de las tribus circundantes. Número 4. Estudio de la persona Nehemías. El nombre de los personajes de la Biblia no eran llamados porque sí, sino que tiene su significado. Nehemías significa Jehová consuela. Nehemías usó su alto estatus social para la obra de Dios. Nehemías era un funcionario de alto rango, era copero, y era una figura poderosa en el país, favorecido por el rey Artajerjes de Persia. Usó su posición para comunicarse con el rey, para liderar el tercer regreso de exilio, y fue utilizado para reconstruir los muros de Jerusalén. El copero, ¿por qué era un funcionario de alto rango? Porque en esa época había muchas personas que querían asesinar al rey. Por eso el rey no podía comer o tomar libremente. Por eso el copero es la persona que antes de entrar la comida al rey, pues esta persona comía primero de esa comida. Por eso muchos enemigos compraban a los coperos para que sean su persona y de esta manera podía asesinar fácilmente al rey. Por eso el copero tenía que ser una persona que el rey confiaba y el rey hablaba con el copero sobre los asuntos nacionales en oculto. Por eso el copero en esa época era la persona que tenía el poder real entre los que tenía el poder. ¿Y quién era ese copero? Era, pues, Nehemías, el judío. En Nehemías 2, versículo 4 a 5, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? El rey mismo está preguntando a súbdito, o sea que era una persona con una relación muy íntima con el rey. El versículo 5, envíame a Judá y la reedificaré. Dios estableció a Nehemías en una posición alta. Fue la providencia de Dios para salvar a los israelitas. Cuando los cristianos están en condiciones de tener una buena influencia, Dios puede utilizarlos preciosamente. Es por eso que los estudiantes que tenemos necesitan desarrollar sus habilidades durante sus años escolares. Tienen que estudiar bien para entrar a la universidad que quiera y entrar en el trabajo para este propósito. Dios no usa a cualquiera persona, sino usa a personas preparadas en la medida que estén preparadas. Esther 4, versículo 13 a 14, Mardoqueo dijo una palabra a la reina Esther, versículo 14, la parte de abajo que está subrayado. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El ascenso de Esther a la posición de reina. ¿Cómo puede una muchacha ascender a la posición de reina? Esto muestra que hubo la providencia de Dios para salvar a su pueblo. A través del libro de Esther podemos conocer. De hecho, Esther se convirtió en el medio que salvó a la nación de la crisis de aniquilación. Finalmente, la posición de la reina Esther fue utilizada por Dios. Segundo, Nehemías amaba al pueblo de Judá y Jerusalén. Vamos a leer juntos capítulo 1, versículos 3 y 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mar y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos.
Nehemías era un judío nacido en Persia. Nunca ha estado en Jerusalén. Sin embargo, vivió una vida de fe temiendo a Dios. Seguramente fue educado por su padre en la fe. Por eso Nehemías amaba al pueblo de Judá y de Jerusalén. Y por eso el pueblo de Judá, cuando ha sufrido gran tribulación, ha sido humillado y la ciudad de Jerusalén había sido destruida y sus puertas quemadas, escuchando esa noticia, Nehemías lloró. Nehemías era un adulto y era la persona más poderosa, más cerca con el rey. Pero escuchando esa noticia, lloró. Esto significa que él amaba mucho al pueblo, amaba mucho a Jerusalén. Nehemías pensó que su pueblo continuaría siendo acosado por naciones extranjeras sin muros, por lo que se lamentó durante varios días como si fuera él, y ayunó y oró a Dios. Nosotros también, a la hora de llevar la vida de fe, un corazón amoroso es una gran fuerza impulsora de la fe. Nosotros, en la hora de enseñar a los alumnos también, si llevamos muchos años como profesores, se nos acumulan muchas habilidades y técnicas como profesor, pero el corazón amoroso, de hecho, no parece tan equivalente. Al principio, aunque no teníamos técnicas, aunque no teníamos conocimiento de la Biblia, pero empezamos con un corazón de amor a los alumnos. Pero con el paso del tiempo se enfría el amor y les educamos con las habilidades competentes. Pero en ese caso, los alumnos pueden crecer la cabeza, pero el corazón no se cambia. Por eso, todo lo que hacemos, el servicio o la evangelización para guiar las almas perdidas al Señor, si no hay amor, podría ser una gran carga para nosotros. Por eso, tengo amor por la Iglesia y por el Evangelio. Esto hay que pensarlo. Primero de Juan 4, versículos 7 y 8, leamos juntos. Amados, amémonos unos a otros, porque amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros somos descendientes de Adán. No hay amor verdadero en nosotros. El amor pertenece a Dios. El amor es de Dios. Y nosotros tenemos que grabar siempre en nuestro corazón el amor de la cruz que hemos recibido de Dios. Si no es así, no vamos a poder amar a los demás porque verdaderamente somos egoístas. Somos personas que el Señor nos ha perdonado 10.000 talentos, que nosotros no podemos pagar esa deuda aunque trabajamos toda la vida. Nuestro pecado es tan grande ante Dios, podemos conocer por medio de esto. Nosotros, a través de Jesús, nos ha perdonado esa gran carga de pecado. Hemos recibido ese amor. Con ese amor amemos a nuestros hermanos y hermanas y tengamos compasión de las almas perdidas. Por eso, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si nosotros amamos a los demás con nuestro amor, entonces es limitado. Pero sin embargo, con el amor que hemos recibido del Señor, guardando ese amor en mi corazón y con este amor amamos a los demás, entonces esa persona es el hombre de Dios y puede amar ilimitadamente. Nosotros somos la luz del mundo. El Señor quiere que seamos la luz del mundo. Los cristianos son la luz del mundo. Sin embargo, no somos un cuerpo iluminoso que emite la luz por sí solo, sino que hay que recibir la luz del Señor y transmitir al mundo. Somos como un reflector. Salmos 89:37 dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. El Señor es el sol y los cristianos salvos somos la luna. Para llegar a ser la luna que ilumina el mundo oscuro causado por el pecado, debemos recibir plenamente la luz del Señor, que es el sol.
La luna también existe luna llena, luna creciente, luna menguante. Si yo recibo completamente amor del Señor será luna llena. Y si recibo una parte será la luna creciente. Si vamos en la noche y vemos la luna llena, entonces se ilumina mucho la luz, ¿no? Esa noche. Pues nosotros, si podemos recibir completamente el amor del Señor, las personas mundanas podrán entender el amor del Señor a través de nosotros y volverán a la cruz y recibirán la salvación. Nehemías recibió plenamente la luz del Señor y con ese corazón amó al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Tercero, Nehemías era un hombre humilde. En general, a medida que las personas tienen más éxito o mejoran su estatus, tienden a volverse arrogantes, por lo que posponen la oración ante algo y tratan de resolver el problema utilizando su riqueza y poder. Sin embargo, aunque Nehemías ocupaba el cargo más alto de copero en el imperio persa, era un hombre que oraba humildemente ante Dios, en lugar de resolver con su riqueza y poder. Por eso, cuando él terminó de construir los muros, dio la gloria solo a Dios. Por eso en Nehemías 6, versículo 16 dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Leamos juntos. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Así es. Podemos ver que Nehemías dio la gloria entera a Dios sobre la reconstrucción de los muros. Nehemías era un hombre humilde. Ustedes, el sujeto de orgullo es yo. Los soberbios siempre hablan con el sujeto yo. Que yo hice esto, yo soy una persona así. Cada vez que hablan del sujeto yo, pero los humildes, el sujeto es el Señor, que esta vez, Señor me ha ayudado, Señor, si no hubiera estado con nosotros, no hubiéramos hecho esto. Cada vez que hablan con el sujeto Señor. Por eso, el Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Los cristianos siempre hay que ser humildes, porque en el momento que es arrogante, Dios no podrá obrar en mí ni operar en mí. Y nosotros, a través de Nehemías, podemos aprender también de cuán sistemática es la interferencia de estos adversarios. Estos adversarios son la sombra del diablo. Vamos a ver un poco sobre la historia del diablo. La imagen de Nehemías y los hombres de Judá trabajaban para construir la ciudad de Jerusalén. Esto es una sombra de los santos construyendo y fortaleciendo la iglesia. Y las amenazas e interferencias de las tribus circundantes muestra el diablo rompiendo la unidad de la iglesia e interrumpiendo la obra de Dios. Es una sombra. Por eso nosotros podemos ver la obra del diablo que se revela a través de la calumnia de las naciones extranjeras. Hay una primera etapa. La etapa 1 es: hicieron escarnio y burlaron. En Nehemías 2:19 en medio pone: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Al principio hicieron escarnio de ellos y los menospreciaron. En Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo, ¿qué dijo? E hizo escarnio de los judíos. Capítulo 4, versículo 3 también. Lo que ellos edifican de muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea que es un muro tan débil que se derribará, aunque sea con una zorra. Así despreciaron a ellos. Si nosotros escuchamos cosas semejantes, nos enojaríamos, ¿no? Queremos defendernos. Pero sin embargo, Nehemías no lo hizo así. De hecho,
Creo que hay momentos en que el diablo hace escarnio y se burla de nuestra fe a través de los no salvos del mundo, a través de los gentiles, para derribar la fe de los cristianos. Entonces, si protestamos y luchamos juntos, será una gran pelea y entonces el Señor no se revelará. Si pensamos, esto es una prueba del diablo, y permanecemos en silencio y hacemos lo mejor que podemos en el trabajo que tenemos encargados, el malentendido eventualmente se resolverá. Segunda etapa, Nehemías 4, versículo 8, leamos juntos. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La segunda etapa es un poco más intenso, ¿verdad? Dice atacar y hacerle daño, es decir, que usa la violencia. Y en la tercera etapa, Nehemías 4:11, vamos a ver lo que está subrayado. Los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, que los matemos. Poco a poco está subiendo gradualmente la intensidad de la obra del diablo. Ahora también, el lugar donde se predica el evangelio, donde establecen las iglesias, hay interferencias del diablo. Cuando Nehemías intentó restaurar la integridad de Israel reconstruyendo los muros de Jerusalén, la interferencia del enemigo se produjo de inmediato. Igualmente, en la hora de hacer la obra de Dios, la obra del diablo siempre está en contra con nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra e intentó completar la obra de redención, ¿cuántas veces hubo obstáculos por parte de los enemigos? Cuando hacemos la obra del Señor debemos considerar como algo natural que las cosas no irán bien y confiar en Dios para superar la interferencia de Satanás, el diablo. Y vamos a ver cómo respondieron los pueblos de Nehemías y Judá cuando hubo interferencias de estos enemigos. Nehemías anima espiritualmente al pueblo. Nehemías 2, versículo 18. Entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Nehemías contó al pueblo cómo la buena mano de Dios lo había ayudado hasta ahora. Y también les contó lo que le había dicho el rey. Y el pueblo, al escuchar esto, se asombraron. Dios quiere que reconstruyamos el muro. Que era la voluntad de Dios reconstruir un muro. Supieron esto. Después de escuchar esto, se fortalecieron y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y todos se fortalecieron y comenzaron a reconstruir. Pero el diablo siempre se interrumpe, ¿no? Sanballat, Tobías y Gesem hicieron escarnio de Nehemías y le menospreciaron. Sin embargo, Nehemías bloquea audazmente su interferencia, diciendo que Dios nos hará prosperar. Por eso, en el último versículo de versículo 18 dice, así esforzaron sus manos para bien. El pueblo no dijeron que reconstruir este muro era un proyecto de construcción, sino, ¿cómo lo dijeron? Dice que es para bien. Dijeron que reconstruir los muros no es una obra de construcción, sino algo bueno. Ustedes, todos estamos predicando el evangelio a las almas perdidas, para que puedan recibir la salvación y convertirse en miembros de la iglesia, y edificándolas para que puedan convertirse en obreros de la iglesia y hacer su parte. Pienso que esto es verdaderamente lo mejor que un ser humano puede hacer en este mundo. Es muy valioso para nosotros adquirir mucho conocimiento y ganar riqueza y fama en este mundo, pero, sin embargo, no puede llevarse nada consigo cuando pasa por la muerte. Hay que dejar todo. Como no trajimos nada, nos vamos con las manos vacías también. Sin embargo, ¿cómo nos sacrificamos y nos dedicamos por el Señor? ¿Cuánto esfuerzo hemos puesto para salvar las almas? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado? Son cosas que podemos llevar con nosotros al mundo eterno. No sabemos ahora mismo cuánto vale esto, pero sin embargo, cuando vamos ante el Señor, nos daremos cuenta claramente de cuán valioso y precioso fue cada momento de nuestra vida cristiana. En Tito 2, versículo 14, leamos juntos,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros no somos salvos a través de buenas obras, pero aquellos que son salvos deben ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y qué es buena obra? Dar una casa a una persona sin casa y pan a una persona hambrienta también es algo bueno, pero la casa va y viene y hay que volver a comer pan otra vez, tiene hambre otra vez. Pero ¿qué es realmente lo bueno? Mostrar el camino a la vida eterna, las almas que deambulan sin saber dónde está el cielo. No hay nada mejor que eso. Nosotros somos personas calificadas para hacer esa buena obra. Creo que realmente debemos tener en cuenta lo valioso que es este trabajo que hacemos. Por eso, con el apoyo de Nehemías, el pueblo está reconstruyendo el muro. Si vemos el capítulo 3 de Nehemías, los nombres de quienes participaron en la historia de la reconstrucción se menciona uno por uno. ¿Y qué significa esto? Que Dios conoce a todos los que participan en la obra del Señor. Por eso los nombres están escritos detalladamente, para que cada uno sea recompensado según su trabajo, como Apocalipsis 22, versículo 12, ¿no? Para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor tiene que saber exactamente cuánto trabajo hizo cada persona, ¿no es así? Por eso el Señor cuenta exactamente después de recibir la salvación cómo hayamos vivido. Y como la Biblia es eterna, los nombres de quienes se han dedicado al Señor y al Evangelio brillarán como la luz del firmamento y brillarán como la estrella para siempre. Nos muestra ese hecho a través de sombras. Por eso, las personas que participaron en la historia de la reconstrucción del muro se pueden dividir a grandes rasgos en 4 categorías. La primera categoría son personas que participaron activamente. Los pueblos de Meremot, Asub y los tecoitas terminaron la construcción en su área, entonces ya no tendrán que hacer más, pero sin embargo con un corazón voluntario participaron en la construcción en otras áreas. Por eso se encargaron el doble de trabajo. Si seguimos leyendo, podemos ver en los versículos 9 y 12 que personas de familias poderosas también participaban en la construcción. Estas personas están acostumbradas a que otros trabajen, pero no están acostumbradas a realizar trabajo físico ellos mismos. Pero sin embargo, sabían que era obra de Dios y trabajaron duro y sudaron ellos mismos. Y además, en el versículo 12 dice que las mujeres de familias poderosas, las mujeres débiles también participaban en los trabajos de llevar cargas y de construir. Nosotros también en los retiros hay personas que en la sociedad no parecen dispuestas a hacer algo, porque trabajan en trabajos muy cómodos, pero en el retiro saben que es la obra de Dios, por eso suben las mangas y trabajan duro, sudando, ¿no? De hecho, a través del retiro podemos ver con nuestros propios ojos que realmente muchos cristianos participan en la obra de Dios. Cada vez que vemos algo así, es una gran gracia. Y ahora, la segunda categoría. Hay gente que participa aunque sea un trabajo pequeño. Jedaías reparó frente a su casa. Sadoc también reparó enfrente de su casa. Mesulam también reparó enfrente de su cámara. Su cámara se refiere a su dormitorio. Se reparó la parte que da al dormitorio. O sea que reconstruyeron el muro que estaba cerca de su casa. Por eso no habría sido tan difícil de reconstruir. Pero ¿por qué se registra este pequeño detalle en la Biblia, aunque sea objetivamente pequeño? Pues primero, tenía un corazón pequeño, pero dispuesto a participar. Lo importante es la voluntad y no la obligación. Y en segundo lugar, en realidad no existen trabajos pequeños. Escribí aquí algunos ejemplos. ¿Cuál es el trabajo más importante? ¿Fabricar el chasis de un automóvil o ensamblar un motor?
En general podemos decir con sentido común que fabricar un motor es una tarea mayor, pero ¿puede un coche funcionar solo con un motor? No, también necesita chasis. De esta manera no hay distinción entre cosas grandes y pequeñas en la obra del Señor. Si falta incluso un tornillo, el avión no puede volar. La obra del Señor todo es importante. El Señor le ha dado a cada persona algo que hacer. Solo tenemos que hacerlo con nuestro mejor esfuerzo. No podemos ir todos a la primera línea para luchar. No todos podemos ir a la jungla y convertirnos en misioneros que predican a los nativos. Pero sin embargo podemos hacer balas desde atrás. Podemos hacer comida. Eso es algo que podemos hacer. No hay trabajo pequeño ante el Señor. En el momento en que pienso que algo es pequeño, el diablo estará de acuerdo conmigo y dirá que lo que estás haciendo es una cosa pequeña. Entonces no podremos hacerlo fielmente. Por eso no hay trabajo pequeño en la obra del Señor. En tercer lugar, hay personas que no participaron en absoluto. Nehemías 3:5, esto leamos juntos. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Dice que los tecoitas no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La palabra prestaron para ayudar es una letra en chino y es un poco difícil. Si queremos construir un edificio tenemos que cargar cosas pesadas, pero las familias nobles no querían hacer el trabajo duro, así que no prestaron para ayudar a la obra. Pero en nuestra Biblia pone no prestaron para ayudar, pero he leído en otra Biblia en inglés, pone que ni siquiera movían un dedo. Se entiende mejor, ¿no? Y ni levantaron el cuello, o sea que ni siquiera lo miraron. Por eso los tecoitas no tenían ningún interés en la obra de Dios. Y en cuarto lugar, hay personas que desaniman silenciosamente a la gente. Nehemías 4, versículos 10 y 11, dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. De esta manera desaniman silenciosamente a la gente. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y puede que vengan nuestros enemigos para matarnos sin darnos cuenta. De esta manera desanimaban a la gente. Cuando la iglesia nos reunimos para hacer algo, hay personas que no se oponen activamente, pero que desaniman silenciosamente a la gente, diciendo: ¿esto funcionará? ¿No será costoso? ¿No será difícil? Desaniman a la gente. Si está en contra, podemos decirles que así no deben de ser, pero parecen estar a favor, pero silenciosamente están desanimando a la gente. En esa época también había gente así. Hay personas de este tipo en la obra de Dios. ¿Y qué tipo de persona soy yo? De estos 4 tipos, ¿cuál tipo de persona debería ser? Tenemos que convertirnos realmente en personas que participen activamente en la obra del Señor. Incluso en la historia actual del Evangelio hay varios tipos de personas en la iglesia. Hay personas que trabajan duro y hacen sacrificios participando activamente en la misión continua de la iglesia de difundir el Evangelio. Aunque son pequeñas, hay personas que se ofrecen voluntariamente para hacer lo que puedan. Hasta aquí está bien, pero el tercer tipo es el problema. Hay personas como tecoitas, nobles, que no participaron en absoluto. Y el cuarto grupo, hay personas que pretenden ser útiles, pero desaniman silenciosamente a la gente con palabras sin fundamento. Se puede decir que existen estos 4 tipos de personas en la iglesia actual, el cuerpo del Señor. ¿Por qué el Señor registró en detalle a varios tipos de personas en el proceso de reconstrucción del muro? Porque el Señor conoce los corazones y las acciones de todas estas personas, y significa que se darán recompensas y gloria en proporción al arduo trabajo realizado, y aquellos que no participaron en la obra de Dios serán avergonzados. Debemos aprender lecciones a través de esto. Ustedes, si nos fijamos en el Nuevo Testamento, Pablo aparece como una persona que hizo verdaderamente grandes cosas. Pablo fue quien difundió el Evangelio en Europa.
Si me piden que nombre una gran persona en la historia de la Biblia, no dudaría en elegir al apóstol Pablo, que registró 14 libros del Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo hizo esta increíble obra solo, como Superman. No, en absoluto. Si leemos en Romanos 16, Pablo nombra a cada una de las personas que participaron en su ministerio. Sin embargo, hay personas cuyos nombres reales se mencionan y otras que no. Aunque lo contamos aproximadamente, hay más de 40 personas. Si es así, podemos saber que muchas personas trabajaron junto con Pablo en la predicación del Evangelio y el establecimiento de iglesias. Pero Pablo elogia a todas estas personas una por una, según su obra. Fueron elogiados según su obra. ¿Y de qué es una sombra? Se podría decir que es una sombra nuestra de recibir elogios por Dios cuando nos presentemos ante Él. Y el pueblo trabajó y se preparó para la batalla. Generalmente podemos simplemente orar y no hacer nada exteriormente, pero el pueblo no hizo así. En Nehemías 4:9 afirma que oraron y establecieron atalayas para vigilar la zona día y noche. También hicieron preparativos muy realistas. En cuanto a los hombres de Nehemías, la mitad de ellos trabajaba en la construcción de los muros y la otra mitad llevaba armadura y estaba armada con escudos y arcos. Y los líderes de pueblo dirigieron al pueblo de Judá que construían los muros, es decir, que trabajaron muy sistemáticamente. Y el resto del pueblo trabajaba con una mano y empuñaba armas con la otra. Significa que estaban preparados para la guerra en cualquier momento. Lo mismo ocurre con los cristianos. Debemos prepararnos espiritualmente para luchar contra el diablo externamente. Por eso, para poder resistir las maquinaciones del diablo, debemos vestirnos toda la armadura de Dios. Internamente deberíamos hacer el trabajo de edificar la iglesia. Y séptimo, podemos aprender que el gobernante de la historia es Dios. Si leemos Nehemías capítulo 2, versículo 8, lo que está subrayado, me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Cuán arrogante era el rey en la época del imperio? Una palabra del rey se convierte en la ley. Sin embargo, el rey Artajerjes detuvo una vez los trabajos de reconstrucción de Jerusalén. Sin embargo, no hay forma de que de repente cambie y permita la construcción que había detenido, solo porque Nehemías lo solicitó. ¿Por qué sucedió esto? La historia no lo dice. Pero nosotros sabemos quién estaba detrás de esto. Podemos ver que la buena mano de Dios estaba allí. Mientras vivimos nuestras vidas de fe, hay momentos en que suceden cosas que no podemos entender en absoluto. ¿Quién estaba entre ellos? Había una mano invisible. Significa que la buena mano de Dios está conmigo. La misma mano buena que estuvo con Nehemías ahora está con nuestros profesores. Y Nehemías era un hombre de oración. Nehemías oró durante mucho tiempo por su ferviente tema de oración. Oyó de Dios que la ciudad de Jerusalén fue destruida y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías quedó devastada y afligida durante varios días y empezó a orar a Dios como siempre lo hacía. Él era el copero que el emperador del imperio quería. El problema podría haberse resuelto corriendo hacia el rey de inmediato y pedirle la ayuda, pero él no hizo así, sino primero oró suficientemente a Dios. ¿Cuánto oró? Esto no lo dice exactamente la Biblia, pero podemos imaginarlo a través del contenido de los capítulos 1 y 2 de Nehemías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes, escuchó que las puertas de la ciudad habían sido derribadas y seguramente había orado desde ese momento. Y cuando el rey le preguntó ¿por qué está triste tu rostro? Fue en el mes de Nisán, que ya había llevado unos 4 meses orando. Oró fervientemente día y noche, oró durante mucho tiempo, ¿verdad? Y segundo, Nehemías oró sin importar el tiempo y el lugar. En el capítulo 6 de San Mateo, Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y ora.
Esto se debe a que en aquella época las personas hipócritas les gustaba orar en las sinagogas y en las calles para ser vistos por la gente. Por eso, al contrario, dijo que entra en el aposento y ora. Pero esto es muy importante. Es fundamental que elijamos un lugar determinado y tengamos una conversación secreta e íntima con el Señor en una hora determinada. Pero también es muy importante orar en el lugar y en la hora extra. Los cristianos deben tomarse el tiempo apropiado para orar sin importar la situación o circunstancia que encuentren. Está bien si la oración es momentánea o prolongada. Nehemías no acudió al palacio ni a la sala pública a orar para transmitir su voluntad al rey Artajerjes. Antes de informar al rey, y cuando el rey le preguntó: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? En ese momento, él oró inmediatamente en silencio a Dios. La oración silenciosa es orar a Dios de corazón, sin emitir ningún sonido. Nosotros también muchas veces oramos así, ¿verdad? Nehemías oró momentáneamente en silencio. Y aunque podría haber respondido a la pregunta del rey de inmediato, pero podemos ver que Nehemías oró a Dios y después respondió. Con esto podemos saber que él vivía una vida en la que siempre preguntaba a Dios sobre todo, sin importar el tiempo y el lugar. Por eso, esta breve oración silenciosa se convirtió en el momento de partida de la gran historia de la reconstrucción del muro y la restauración de la fe del pueblo de Israel. La oración es así de importante. Por eso Dios siempre deja el camino abierto. El tiempo y el lugar de la oración no es importante, sino nuestro corazón ferviente está en la oración o no. Esto es importante. Y tercero, Nehemías oró basándose en la promesa de Dios. Si vemos Nehemías 1, versículo 8 y 9, podemos ver que Nehemías oró basándose en el contenido de los Pentateucos de Moisés. Eso muestra que Nehemías conocía la palabra de Dios. Nehemías oró basándose en la promesa de Dios de que él la restauraría, incluso si estuviera esparcida entre las naciones. ¿Qué es una oración poderosa? ¿Es realmente poderoso orar con solo hablar en voz alta? No. ¿Qué tipo de oración tiene poder? La oración basada en la palabra es poderosa. Por eso, hay 4 ruedas de la fe, ¿verdad? Palabra, oración, comunión y evangelización. Primero está la palabra y luego oración. Cuando oramos, que no está basado en la palabra, podemos equivocadamente orar por cosas vanas. Por eso siempre debemos poner la palabra en primer lugar y orar. Por lo tanto, las oraciones basadas en la palabra definitivamente serán contestadas. San Juan 14, versículo 13 y 14, leamos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así es. Nosotros somos quienes tenemos el privilegio de hacer esta oración. Nehemías, quien reconstruyó la ciudad de Jerusalén, hizo que Esdras, un erudito y sacerdote, enseñara la ley a los israelitas para establecer la fe quebrantada de Israel. Esto es el contenido de los capítulos 8 al 13 de Nehemías. Después de escuchar la palabra de Dios, el pueblo confiesa sus errores y se arrepiente. Entonces, en Nehemías 8, versículo 8, dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Vamos a ver lo que está subrayado. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esdras leyó el libro de la ley. Y el pueblo, escuchando la palabra, supieron sus errores. Se arrepintieron ante Dios realmente y lloraron después de escuchar la palabra. Ellos se arrepintieron y reflexionaron espiritualmente sobre su fe. Por eso, exteriormente reconstruyeron los muros, pero interiormente hicieron la reforma religiosa, que es muy importante. Nosotros
Es importante construir la iglesia, pero hay algo más importante, que es construir la fe. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Es importante ataviar nuestra apariencia, pero interiormente hay que ataviar nuestra fe. Esto es necesario. Los profesores no nacen de profesor. No hay nadie que naturalmente es para ser profesor, no, sino se forma, se crea con la palabra de Dios. A través de la comunión con los alumnos va formándose como profesor. Y los líderes tomaron la iniciativa y se quedaron en Jerusalén, donde había un alto riesgo de ser atacados por extranjeros. Debido a que los líderes se quedaron, muchas personas se quedaron voluntariamente en Jerusalén también. Jerusalén es donde estaba ubicado el templo. Como está el templo, pues tiene más facilidad de vivir una vida centrada en Dios porque está cerca del templo. Por eso es bueno vivir cerca de la iglesia. No sería razonable mudarse a un lugar sin iglesia porque la casa es bonita. Por eso, si es posible, hay que centrarnos en Dios, cerca de Dios. Tenemos que fijar nuestro lugar allí para ser útil nuestra vida de fe. Nehemías también hizo muchas cosas buenas espiritualmente ante Dios, como por ejemplo la cuestión del diezmo, reforma la cuestión de la comunión con los gentiles y guardar estrictamente el día de reposo. Debemos imitar a la fe de Nehemías y su impulso espiritual a través de reconstruir el muro e interiormente la reforma espiritual hizo que la vida del pueblo se volviese centrada en Dios. Vamos a orar juntos. Señor, gracias. Hoy hemos aprendido juntos con el tema de Nehemías reedificó los muros de Jerusalén. Así como Nehemías, quien superó todas las dificultades y adversidades y reconstruyó los muros de Jerusalén, guíanos para que podamos superar las dificultades y adversidades de nuestra fe y convertirnos en personas que puedan construir bien nuestra fe. Los estudiantes que tenemos encargados, ayúdanos para que a través de nosotros podamos edificar la fe débil de nuestros alumnos, que puedan ser bien edificados y que puedan ser el futuro de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos para que podamos participar en esta buena obra preciosa. Gracias por permitirnos hoy reflexionar juntos sobre la palabra y comprender la voluntad del Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.